Bien, en esta ocasión vamos a estar tratando el tema de los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos, al igual que los gráficos básicos, los típicos, los que aprendimos en Excel básico, tienen como finalidad presentar la información de una manera visual, de una manera más atractiva, de manera que las personas puedan comprender mejor las informaciones que nosotros tratamos de transmitir. A diferencia de los gráficos básicos, los gráficos dinámicos no cuentan con lo que es la selección única. Por ejemplo, en una base de datos, ya que ellos nacen de una tabla dinámica y es por eso que se le llaman gráficos dinámicos. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos un poquito más amplia. Tenemos una base de datos de la cual nace la tabla dinámica y de la tabla dinámica nacen o nacerá nuestro gráfico dinámico. Cabe destacar que los gráficos dinámicos, no todos los estilos pueden ser usados para gráficos dinámicos, sino algunos. Y esto lo podemos identificar al momento que lo insertamos. Para nosotros insertar un gráfico dinámico, a diferencia del gráfico básico que hay que seleccionar o realizar una selección dentro de la base de datos, con nosotros simplemente tener el cursor en una celda de la tabla dinámica, con esto simplemente el gráfico dinámico se genera y es una debilidad que tiene porque a diferencia del gráfico básico que nosotros podemos seleccionar solamente una parte que queramos graficar, el gráfico dinámico llama, como dicen, o mapea toda la información de la tabla dinámica, aunque nosotros solo seleccionemos una celda. Bien, entonces es una debilidad que tienen los gráficos dinámicos, que no podemos decir que quiero un gráfico solamente con el mes de julio, porque automáticamente hacemos los pasos para insertarlo, él llama o solicita toda la información de la tabla dinámica. Para insertar el gráfico dinámico, hacemos los mismos pasos que para insertar un gráfico básico. Nos vamos al menú insertar y en la sección de los gráficos, ahí están todos los estilos básicos y también se encuentra lo que es la parte del gráfico dinámico. Entonces hacemos clic en gráfico dinámico y aquí seleccionamos, igual como lo hacemos para el básico, el tipo de gráfico que queremos. En este caso voy a utilizar el de pastel o el circular, como normalmente le llamamos. Entonces aquí está nuestro gráfico, lo vamos a poner, lo vamos a colocar a este lugar aquí, y ampliamos, porque recuerden que mientras más amplia es el área de trabajo, pues se destaca más nuestro gráfico. En cuanto a la estructura de nuestro gráfico, fíjense que es igual que el gráfico básico. De hecho, fíjense que aquí están los botones que utilizamos en el básico, que son el signo de más, que es para agregar elementos. Por ejemplo, este no tiene lo que son las etiquetas de los datos. Si le damos un clic, pues se activan. Todo es editable, al igual que en el gráfico básico. Recuerden que si le damos un clic, por ejemplo, podemos aumentar, en la pestaña inicio, podemos aumentar su tamaño, podemos cambiar el estilo de negrita y todo eso. Las etiquetas de los datos, sabemos que la podemos poner en diferentes lugares, ya eso lo manejamos en el básico. Y la leyenda, por ejemplo, normalmente siempre lo utilizamos aquí. Y podemos ver, recuerden que todo es editable. Ven, si yo quiero, por ejemplo, desplegar la tabla dinámica, aquí tengo los botones automáticamente, que le doy un clic y despliega lo que es la tabla dinámica. Fíjense que cuando le doy un clic al signo de suma, se despliega todo el detalle. Si le doy al de resta, entonces se resume la información. Ven, aumento acá y se despliega aquí el detalle y aquí disminuye. Bien, los cambios que hagamos en la tabla dinámica se verán afectados o afectarán a nuestro gráfico dinámico.
Bien, por ejemplo, si yo coloco, selecciono por ejemplo acá, y selecciono un estilo de millares, fíjense que automáticamente yo hago el cambio aquí, me afecta toda esta parte de la leyenda de los datos. Bien, estos botones no funcionan, estos botones son simplemente para que nosotros tengamos pendiente cuáles son las partes que componen la tabla dinámica. Solamente dos de la tabla dinámica funcionan como filtro, que es la parte del nombre y es la parte del departamento. Dichos recuadros, estos que están aquí, son los que corresponden a la parte que están en la, o sea, según la organización de nuestra tabla dinámica, que si activamos, por ejemplo, aquí lo que es el panel de la configuración de los campos, vamos a observar, fíjense que aquí en la organización tengo nombre y departamento. Y son los filtros que puedo encontrar en el gráfico, los cuales puedo, aunque me muestra toda la información aquí, si yo, por ejemplo, quiero seleccionar lo que es vamos a suponer el mes de julio solamente, puedo graficarlo, vamos a poner algunos más, solo el mes de julio, vamos a seleccionar algunas cosas para que se despliegue más. Ven, y así lo podemos automáticamente graficar aquí. Y también pueden notar que esa misma información es la que sufre la tabla dinámica. Si no quisiera, por ejemplo, esos botones que aparecen acá, pues simplemente con el botón derecho y hacer clic, por ejemplo, en ocultar los botones de campo de valor, le doy un clic y desaparecen. Si no lo quisiera ninguno, entonces seleccionara, que no lo voy a hacer, pero simplemente dijera que no quiero, que quiero ocultar todos los botones del gráfico. Bien, entonces de esa manera pudiera hacerlo. Si quisiera activarlo de nuevo, tuviera que ir a configuración de campo para hacer ese cambio, que no, por asunto de tiempo, no lo voy a hacer. Entonces, recuerden que todo es editable. Aquí le podemos decir gráfico dinámico. Y ahí quedó. Bien, entonces de esa manera nosotros insertamos nuestro gráfico dinámico. En el siguiente video vamos a estar viendo lo que son la parte de la segmentación de datos y también cómo funciona la segmentación con la tabla dinámica. Así que en un próximo video estaremos viendo ese tema.